Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Para mí es un privilegio dirigirme a todos los bendecidos, a toda la familia de la fe que anda sometido a un mismo espíritu, hablando y pensando lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, quien murió, resucitó y volvió a vivir para ahora darnos la inmortalidad por el Evangelio. En esta ocasión se me ha dado un estudio muy interesante del cual se ha hablado mucho. Muchos han hablado de Melquisedec, el sacerdote, el cual Abraham, cuando venía de la guerra, de enfrentar a los reyes en su tiempo, había una guerra de reyes, él se fue a rescatar a su sobrino Lot. Uno de los reyes lo tenía secuestrado y él fue a rescatarlo, y en el camino ya después del rescate salió Melquisedec ofreciéndole pan y vino, y Abraham le dio los diezmos de todo lo que había él recogido de esa batalla. Así que es importante hoy que atendamos a este estudio, a este tema que es muy importante para nosotros en el nuevo régimen del Espíritu, que ya de antemano fue constituido por el Espíritu Santo y que ahora nos guía hacia el conocimiento exacto de lo que se nos ha dado a nosotros como espíritus justos, hechos perfectos. Para mí es un privilegio entonces que se me ha dado por el Espíritu dar las nuevas órdenes según el sacerdocio de Melquisedec, que será entregado a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vamos a entrar en materia y vamos inmediatamente a Hebreos. Hebreos capítulo 7, pero antes de ir a Hebreos, vamos a dar las órdenes dadas por el Espíritu. Vamos a mencionarlas una por una. La primera orden, según el sacerdocio de Melquisedec para el nuevo régimen, es reconocer a Jesucristo como Rey de Reyes y sacerdote, sumo sacerdote de este ministerio, el nuevo régimen del Espíritu. O sea, la cabeza de este sacerdocio es Jesucristo, quien nos está dando las instrucciones por medio del Espíritu. Reconocer que Jesucristo es el sumo sacerdote de este ministerio. No hay nadie por encima de él para poder mencionar a otro, y confesar al Señor como nuestro sumo sacerdote, como nuestro apóstol, que nos está dando las nuevas instrucciones. Dice: reconocer al Espíritu Santo como madre que guía a sus hijos en esta dispensación del nuevo régimen, y que nos da ahora las arras del Espíritu para conducirnos finalmente, cuando ya estemos bien instruidos, a las moradas celestiales prometidas por Jesús, cuando en los días de su carne dijo: es necesario que me vaya para prepararles morada. Esa morada que ha preparado el Señor para morar eternamente con su iglesia. Ahora, el mismo Espíritu nos atestigua ahora, por este nuevo régimen, que Jesucristo, bajo juramento desde el Antiguo Testamento, ya Dios lo había cogido para ser sumo sacerdote de los bienes venideros y la cabeza angular de la iglesia. Por eso se ha advertido mucho de que nuestro apostolado no está por encima de Jesucristo. Nuestro apostolado nos ha sido entregado para que nosotros
seamos ese instrumento en las manos de Cristo y guiar a los escogidos al nuevo orden, para que ellos sean ordenados y entiendan que ya son, además de reyes, son sacerdotes de este nuevo pacto, cosas que no había en el antiguo pacto, donde los reyes no podían ejercer sacerdocio. Había un sacerdocio que era para la tribu de Leví, pero ahora nosotros, los escogidos, hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes en este nuevo pacto. Qué privilegio, le damos gracias al Señor por el privilegio de concedernos de ser reyes y sacerdotes. Ahora, Hebreos 7 nos confirma, por el Espíritu nos confirma, el Espíritu Santo nos confirma esto y nos atestigua. Vamos a leer entonces a Hebreos 7 y vamos desde el versículo 11. Busquemos en nuestra Biblia Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Y Aarón se hace la pregunta y se responde ahí mismo en el versículo 12. Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente a la de Leví, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que queremos decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés, en la cual nunca se habló de los sacerdotes, de lo cual nunca habló de sacerdotes que provinieran de esa tribu. Entonces, el juramento de Dios fue dar a Jesucristo el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Aclaramos que Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo, el cual recibió los diezmos y ofrendas de Abraham. Y se dice en el Antiguo Testamento que él era un hombre que no tenía genealogía, no se le conocía padre ni madre, y tampoco tenía principio de días ni fin de día, y que todavía vive. Así que este es algo tremendo que podemos decirle ahora nosotros, todavía vive. Y ahora Cristo se le ha concedido el sacerdocio según el orden de Melquisedec para ser cabeza del nuevo régimen del Espíritu, de este ministerio que lo ha levantado el Señor. Pablo habla que ahora estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu y ha seguido por siglos, se le ha dado apóstoles para que vayamos creciendo en el conocimiento de la verdad hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo en cuanto al conocimiento. Sigue entonces el versículo 15 diciendo del Hebreos capítulo 7, ese cambio resulta aún más evidente, el cambio de sacerdocio, y si hubo cambio de sacerdocio tenía que haber cambio de ley, ya que ha sugerido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote o sumo sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio queda anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios en la ley de Cristo. Por eso Romanos 10:4 dice que el fin de la ley fue Cristo en cuanto a la ley del pecado y la muerte que había destituido
a todos los hombres de Dios, de la gloria de Dios, de la ley expresada en ordenanzas, ritos que tenían que hacer los hombres para estar sin pecado delante de Dios. Tenían que haber una serie de purificaciones para que el hombre expiara sus pecados. Y ahora Cristo es el sumo sacerdote delante de Dios, que ha expiado nuestros pecados, y ahora tiene un orden para nosotros, un nuevo orden para nosotros, unos decretos nuevos. Por eso dice, el que está en Cristo, el que volvió a vivir, es nueva criatura, una nueva creación, conforme a esa creación que hizo Dios antes de la fundación del mundo. Y por eso es que nosotros ahora tenemos la imagen de Cristo. Por eso Romanos también capítulo 8 dice que Dios nos creó para que seamos imagen de su Hijo, quien nos predestinó y nos conoció antes de la fundación del mundo, para entonces nosotros ejercer el ministerio predestinado para esta dispensación del nuevo orden, del nuevo régimen del Espíritu, cuya cabeza de este ministerio es Jesucristo resucitado, el que volvió a vivir. Así que el Espíritu Santo nos confirma esto, y seguimos leyendo. Este nuevo orden se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha jurado y no romperá su juramento. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a este juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Tenemos un pacto en el cual Dios nos ve perfectos. Dice la palabra en Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda hecha por Cristo se nos perfeccionó en el Espíritu, y ahora pertenecemos a la familia. Somos miembros de los espíritus justos, hechos perfectos para siempre. Eso lo dice Hebreos también. Quiere decir que ahora los perfectos estamos llamados a perfeccionar la santidad que tenemos en el conocimiento que está dando el Espíritu Santo bajo el nuevo régimen. Dice: hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, o el orden antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez más y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa, ni mancha, ni pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, no tiene necesidad de ofrecer, Jesús no tiene necesidad de ofrecer sacrificio cada día como ellos en el Antiguo Pacto. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces, si ya no hay ley de pecado, entonces ya no hay más sacrificios por el pecado. Cristo se ofreció una vez y para siempre para quitar el pecado de en medio. Romanos 5 le hace que si por un hombre vino el pecado de la condenación a los hombres, de la misma manera Jesucristo, hombre, vino y quitó el pecado de en medio para que ya no haya condenación. Y Romanos 8:1 dice: así que los que están en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pues él puso fin a la ley del pecado y de la muerte, y nos trasladó a su reino cuando se nos comunicó este evangelio de las buenas nuevas, que nos indica que los escogidos creyentes, al oír el evangelio
y habiendo creído, confesado, fueron trasladados. Quiere decir que nuestra mente se transformó y fuimos trasladados en el conocimiento al reino, donde se nos ve sin mancha y sin arruga, sin pecado. Y eso lo dice también segunda carta a los Corintios 5, 17 en adelante, que ahora Dios nos ve sin pecado a través de Cristo, que es la sangre de Cristo como testimonio delante de Dios para que se nos vea sin mancha y sin pecado. Cristo se presentó a una iglesia que no tiene mancha ni pecado, y así que nosotros ahora como iglesia de Dios tenemos esa orden de vernos sin pecado y sin arruga, porque así nos ve Cristo Jesús. Y de la misma manera tenemos que presentar a todo hombre perfecto, dice Colosenses capítulo 1, 18, amonestando a todo hombre, presentándolo perfecto delante de Dios. Así que esa es la orden del sacerdocio de Melquisedec y es la orden del nuevo régimen del Espíritu. Así que yo lo invito a que escuche esta segunda parte de las órdenes según el sacerdocio de Melquisedec bajo el nuevo régimen del Espíritu. Lo declaro bendecido, entendido, y nos vemos en la segunda parte. Bendecidos.